Muy buenos días, jóvenes de octavo grado del Instituto Internacional Tecnológico. Sean ustedes muy bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Iniciamos con la unidad 3 que corresponde al tercer parcial, la Tierra y el Universo. Lo encontrarán en su libro en la página 169. Iniciamos con el tema hidrosfera. Antes de abordar a la temática, es muy importante que desarrollen una evaluación diagnóstica. Deben responder a las siguientes preguntas según lo que usted considere. ¿Cuáles son las capas que forman a nuestro planeta Tierra? Comenta sobre aspectos relevantes del agua. ¿Por qué es importante saber todo lo relacionado con el agua? La hidrosfera. La hidrosfera abarca la totalidad de agua de nuestro planeta. Incluye el agua de la superficie, la que se encuentra bajo tierra y la que circula en el aire como vapor de agua. Recordemos, nuestro planeta azul tiene aproximadamente un 71% de agua. La hidrosfera terrestre constituye el sustento de la vida. Además, todos los seres vivos estamos formados por un alto porcentaje de agua. De hecho, nuestro cuerpo es agua en más de un 70%. Pero a pesar de la abundancia de agua en el planeta, no toda es utilizable. La mayor parte del agua de los océanos es agua salada. Incluye sales minerales formados por elementos como el sodio, potasio y cloro en diferentes concentraciones. Solamente podemos utilizar directamente las aguas dulces presentes en las zonas continentales o en los polos. Por ello, los seres humanos debemos ser conscientes de su importancia y hacer uso racional del agua, no abusando en su consumo y no malgastándola. Se preguntarán, ¿en algún momento se va a agotar el agua? Pues la respuesta es no. El agua nunca se va a terminar. Aquí aplica la ley de la conservación de la materia. En este caso, lo que no estará disponible es agua dulce para nuestro consumo, pero esta sí se encontrará en otros estados. Una podría ser en estado gaseoso y otra pues estará contaminada. La hidrosfera es el conjunto de toda el agua que existe en la corteza terrestre en todas sus formas. ¿Y cuáles son esas formas? Mares y océanos, ríos y lagos, aguas subterráneas, glaciares. La hidrosfera se va intercambiando de un lugar a otro. Del mar pasa a las nubes, con las lluvias se alimentan los ríos y los ríos vierten de nuevo al mar, constituyendo lo que llamamos el ciclo del agua. Nos preguntamos, ¿qué es el ciclo del agua? Si tuviéramos que escoger una definición del ciclo del agua, diríamos que es una serie de cambios por los que pasa el agua del planeta Tierra, intercambiándose entre las diferentes partes en las que podemos encontrar en la naturaleza: la atmósfera, la hidrosfera y el suelo. Encontramos aquí el ciclo hidrológico. Nos demuestra cómo fluye el agua en nuestro planeta. Tenemos en los mares cantidades de agua. En algún momento, pues, se les va a explicar por qué razón existe tanta agua en el mundo. Bueno, en este caso, hacemos referencia al ciclo hidrológico. La participación del sol, pues, llega su temperatura a los mares y océanos. Estos llevan el proceso de evaporación. El agua líquida se convierte en agua gaseosa. Posteriormente, el Sol participa cargando la nube y se ocurre el proceso de condensación, que está a punto de llevarse al proceso siguiente denominado precipitación, que es justamente cuando el agua cae. Algo muy importante aquí, que tanto los mares y los océanos, como arroyos,
otros acuíferos llevan el proceso de evaporación, también lo desarrollan las plantas. La precipitación, pues el agua que cae a la superficie también lleva o llega tanto al suelo como a los ríos. En los ríos, al final van a desembocar a los mares. También se encuentra el agua subterránea, que de igual manera desemboca a los mares. Y el mismo proceso sigue ocurriendo. En algún momento las alteraciones los cambios climáticos alteran este proceso. Molécula de agua, abundancia, propiedades e importancia. El agua es un compuesto químico formado por hidrógeno y oxígeno. No justamente un átomo de cada uno, sino 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. En cuanto a su abundancia, ya se ha mencionado que la Tierra está cubierta por agua en un 75% de su superficie. Este es un dato aproximado. Y de este total, 75, lo consideramos como un 100, el 95% del agua se encuentra en los océanos y solamente un 5% en zonas continentales. Siempre se ha dicho que el agua es incolora, inodora e insípida. ¿Podrías explicar qué significan estos términos? Muy bien. Incolora, que no posee un color. Caso contrario, pues no es apto para el consumo humano. Se encontrará contaminada. Inodora, no debe de tener ni un solo olor. E insípida, no debe poseer un solo sabor. Encontramos aquí una de las formas de que se pueden presentar la molécula de agua. Esta es la fórmula molecular. Estados físicos de la materia. Recordemos, materia es todo aquello que presenta un lugar en el espacio, presenta masa e inercia. Igual manera, peso. Dentro de estos estados encontramos al sólido, al líquido y al gaseoso. Y como estamos hablando del agua, pues el agua es materia. Se encuentra en estado sólido, presentes en hielo, en los polos, en los glaciares y en las cumbres montañosas, o sea, en los picos de las montañas. En su estado líquido, ríos, lagos, en forma de lluvia durante el proceso de precipitación, mares y océanos. Y en su estado gaseoso, vapor de agua y géiseres. Muy importante diferenciar entre los cambios de la materia o los estados de la materia con los cambios de estados del agua. Entre estos 3 estados de la materia, sólido, gaseoso, líquido, el agua sufre estos cambios. Si el agua se encuentra en estado sólido y pasa a estado líquido, a este proceso lo llamamos fusión. ¿De acuerdo? Si se encuentra de estado líquido y pasa a estado sólido, a este proceso lo llamamos solidificación. Si el agua se encuentra en su estado líquido y pasa a estado gaseoso, a este proceso lo llamamos vaporización. Pero si el agua se encuentra en su estado gaseoso y pasa a su estado líquido, lo llamamos licuación. Si el agua se encuentra en estado gaseoso y pasa a su estado sólido, a este proceso lo llamamos sublimación inversa. Y si el agua pasa de sólido a estado gaseoso, lo llamamos sublimación. Estos son los cambios de estados del agua. El agua en estado líquido es considerada como el disolvente universal. ¿Qué significa esto? Pues el agua es la sustancia o es el líquido que más sustancias disuelve. Si nosotros nos bebemos una pastilla, es necesario el agua. Si vamos a hacer un jugo, es necesario el agua. Si vamos a hacer una mezcla, es necesario el agua.
Si vamos a hacer la Coca-Cola, también es necesario el agua. Así que es considerado disolvente universal. ¿Por qué razón? Porque es el líquido que más sustancias disuelve. El agua pura no es posible encontrarla en la naturaleza. Para obtenerla es necesario realizar un proceso denominado destilación. ¿Y cómo ocurre este proceso? Pues se hierve el agua salada o dulce y luego se enfría y lo que obtenemos al final es agua destilada, pero el agua destilada no es apta para el consumo humano. Podemos distinguir entre agua dulce y agua salada. Recordemos que el agua dulce se encuentra en un 5% del total y el agua salada en un 95% de su total. Ok, de este 5% dulce, lo vamos a considerar como un 100, como un todo, se distribuye de la siguiente manera. En ríos y lagos un 5%, en aguas subterráneas un 30% y también lo encontramos en los casquetes polares en forma de hielo un 65%. ¿Se dan cuenta? Esta cantidad de agua no es a disposición nuestra. Esta cantidad de agua es mínima, es la que está a disposición nuestra. Por esa razón debemos hacer uso razonable de ella, no porque se vaya a gastar o a desaparecer, sino porque se va a transformar y cuando se transforme no estará disponible para el consumo humano. Y de las aguas subterráneas, pues aquí encontramos aquellas aguas que se encuentran bajo el suelo. Funciones que cumplen los mares y océanos para los seres vivos. Constituyen el hábitat de numerosas especies animales y vegetales. En los océanos, en los mares, en los lagos, lagunas, en los ríos, en todos ellos encontramos múltiples especies, animales y vegetales. Forman un gran depósito de agua para todo el planeta. Ayudan a regular los diferentes climas del planeta y lo utilizamos también como un medio de transporte de carga pesada. Bueno, esto ha sido todo en relación al tema hidrosfera. Más adelante estaremos abordando las propiedades del agua. Muchas gracias por su atención.